Hola, buenas tardes por estar aquí. Hoy lunes de nuevo, 19 horas, nueva charla del webinar y como siempre ustedes nos sigan porque intentamos que sean muy útiles para la práctica cotidiana. Agradecemos el auspicio de Astra que hace también posible este evento. Y hoy lo tenemos nuevamente, ustedes los conocen de todos estos años, al doctor Sergio Zunino, médico clínico y neumonólogo, con el tema de asma, que es su caballito de batalla, que nos encanta y por eso siempre, Sergio, te llamamos y te convocamos en estos encuentros. Y hoy un tema lindo de cómo el trabajo en equipo, ¿eh? Cada vez más el trabajo conjunto con otras especialidades médicas y no médicas es clave para nuestra tarea. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Marcelo por la invitación. Buenas tardes a todos. Y hoy vamos a hablar puntualmente de un tema que tiene que ver con cómo se va entrelazando las distintas especialidades, cómo vamos viendo una misma enfermedad desde otros puntos. Puntualmente les muestro este trabajo publicado en julio del 2020, que lo que nos muestra es que lo que sabemos que es el asma, que es una enfermedad heterogénea, y que lógicamente vamos a encontrar distintos tipos, digamos, de pacientes con distintos tipos de manifestaciones sintomáticas. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen todos los síntomas que ustedes conocen, la disnea, la tos, el broncoespasmo, y la opresión torácica, y hay otros que solamente se manifiestan por tos o por sibilancias solamente. Entonces, bueno, ustedes sepan que pueden encontrar distintos tipos de variedades de asma y distintos tipos de manifestaciones, pero todas tienen un fin común, un origen común, que es la obstrucción variable al flujo aéreo. También hoy por hoy se sabe que existen estos diferentes fenotipos que nos permiten, por ejemplo, dividirlos en asma alérgica, asma no alérgica, los famosos pacientes TH2 y los no TH2. También el asma puede estar acompañado, puede superponerse con otras enfermedades obstructivas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en lo que se denomina ACOS, que es la superposición entre las dos. Es una enfermedad muy prevalente. En este trabajo habla de una prevalencia de 6.9. Nosotros en el Hospital Italiano en el 2020 publicamos un artículo donde encontramos una prevalencia del 6% en nuestra población de adultos con asma, de los cuales muchos de ellos eran adultos mayores. Y la población para Argentina promedio es 10%, es decir que estamos hablando de 4.700.000 pacientes con asma, aunque muchos no lo saben. El control de los alergenos y el tabaco fundamentalmente es una de las principales herramientas no farmacológicas que tenemos que tener en cuenta. Y los tratamientos hoy por hoy se siguen dando a través de la guía escalonada del tratamiento global para el asma del GINA, digamos, ¿no? Y también han hecho su irrupción los medicamentos biológicos para algunos tipos de pacientes, y por más que sean adultos mayores, no quedan, digamos, todavía claros las indicaciones, pero sí en algunos pacientes se benefician de estas drogas. Les recuerdo que bueno, hagan las preguntas por el canal de YouTube, que se las vamos a ir contestando, y recuerden también a los que quieren recibir el certificado de asistencia a este ciclo de 5 charlas, por favor aquí abajo en el Zócalo va a aparecer el email donde pueden mandar sus datos para recibir las preguntas choice, así nos da a nosotros la certeza que ustedes vieron las charlas. Gracias, Unino. Seguimos, dale. Bien, sí, y yo también te agrego, Marcelo, que para el que quiera esta charla está disponible para todos, se la puedes pasar con total libertad. Bien, entonces dentro de lo que es esta enfermedad, nosotros tenemos la propuesta del conocimiento etiológico, que es una enfermedad inflamatoria, y esto es global,
y siempre lo digo en todas las charlas porque a veces empezamos al revés, empezamos a tratar lo que es la consecuencia de esta inflamación, que es el cierre parcial de la vía aérea que se manifiesta con broncoespasmo, como vemos en la segunda, digamos, foto. Esa es la consecuencia reversible, ya que con broncodilatadores puede ser reversible y lo vemos en la espirometría. Ahora, con el tiempo, si no hacemos bien las cosas, lo que se produce es una consecuencia irreversible, que es la última foto donde la persona ya tiene una obstrucción fija. Esta obstrucción fija ya es indistinguible de un paciente con EPOC. Si uno le hace una espirometría, no hay reversibilidad. Todo esto va generando una disminución de la fuerza de retroceso elástico pulmonar y el paciente tiene mayor dificultad respiratoria. Esas son las causas que en realidad están relacionadas con el asma, pero hay otros problemas que están relacionados con el envejecimiento normal. Es decir, con el envejecimiento se produce un cierre prematuro de la vía aérea. Si ya sabemos que el asmático suele tener un cierre prematuro por inflamación, se agrega también este cierre prematuro por cuestiones de envejecimiento. Esto empeora el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación. Esto empeora, digamos, lo que es la disminución del retroceso elástico, y también el adulto mayor tiene una mayor rigidez torácica con disminución de la distensibilidad torácica y de la columna. Todo esto, sumado a las manifestaciones que pueda tener y a la falta del control, pueden dar una mayor gravedad en el paciente adulto mayor con asma. Este sigue siendo el tratamiento que desde el 2019 se viene proponiendo. Es un tratamiento escalonado. Escalonado porque tiene que ver con la frecuencia de los síntomas por semana y la gravedad, digamos, de la obstrucción medida por las pruebas funcionales. La medicación preferida es controladora, es decir, que siempre tenemos que pensar en mantener a la enfermedad estable, y eso se hace a través de los corticoides inhalados. En este caso, asociados a un broncodilatador de acción larga o LABA. En el caso de la terapia preferida, el broncodilatador es el formoterol, que además se puede usar para rescate porque actúa tan rápido como el salbutamol y tiene la posibilidad también de durar 12 horas en cuanto a su, digamos, duración de efecto. Por eso es un tratamiento de mantenimiento y rescate el preferido que en estos casos se están proponiendo desde China. La medicación alternativa es básicamente lo mismo, un corticoide inhalatorio, pero en este caso no está asociado a LABA para el rescate, sino que el rescate se hace con salbutamol. Esto tiene algunos problemas, como que necesitamos más de un dispositivo fundamentalmente para el tratamiento, y ya con la polifarmacia que tienen nuestros pacientes esto puede llegar a generar un trastorno. Ahora, ¿qué evidencia tenemos para extrapolar lo que dice Gina para la población general en la población de adultos mayores? Este artículo fundamentalmente lo que muestra es que el asma en el adulto mayor constituye un desafío para la práctica clínica, porque estos cambios que hablamos a nivel funcional están, digamos, influidos por la edad del pulmón, y también por algo que no es menor, que son todas las comorbilidades que acompañan, digamos, al paciente, y que de alguna forma le pegan de costado al asma. No es lo mismo tener un asma controlada que tenerla con rinosinusitis, que tenerla con reflujo gastroesofágico, que tenerla con urticaria, que tenerla con otras manifestaciones que pueden, digamos, desencadenar o gatillar distintas crisis. Todo esto lo que va generando es un incremento de las interacciones droga-droga y droga-enfermedad. El tratamiento del asma entonces puede reducirse utilizando un dispositivo, digamos, con fármacos para tanto mantenimiento como rescate, y eso, sumado a la polifarmacia habitual del paciente, reduce bastante la propuesta terapéutica y mejora bastante el control. Esto es interesante, cómo a veces nosotros cada vez más en la práctica cotidiana, obviamente que los usamos, y quizás más en el adulto mayor, que ya sabemos que venía con asma y se hace grande, porque vos tenés dos opciones. El joven que se hace grande, que arrastra su asma, o el adulto mayor que comienza con sintomatología de broncoespasmo. Desde ya que ahí siempre pensamos, ¿viste?, si se estará aspirando, si tendrá alguna otra causa que de alguna manera puede desencadenar,
pero siempre la pregunta que nos hacemos es, bueno, empezamos con la medicación, quizás lo vas a contestar ahora en un ratito, pero cuando uno ya piensa en la situación crónica, justamente por este efecto antiinflamatorio que vos comentabas al principio, para evitar la crisis, y vos lo dejás con el mantenimiento, siempre la pregunta que uno se dice, bueno, ¿hasta cuándo? Si el paciente escapa a tener crisis. Quizás lo contestás ahora o en el transcurso de la charla, pero es una pregunta que nosotros nos hacemos en el consultorio, ¿hasta cuándo lo dejás? Con Bien, medicación crónica si no tiene episodios. bien, Marcelo, mira, te cuento estas dos cosas porque ahí entre medio de líneas tiraste algo que es algo, pero que es recontra frecuente e importante. Digamos, es muy frecuente que los adultos mayores vengan con alteraciones de glutorias, y que eso genere microaspiraciones. Y que esas microaspiraciones generen broncoespasmo. Por eso es muy importante, antes de ponerle el rótulo de asmático a un paciente, saber realmente si es asma. Es decir, si nosotros tenemos que poner un rótulo de una enfermedad crónica, tenemos que estar muy bien seguros de que esa enfermedad crónica efectivamente está presente. Puede tener asma y además reflujo. No es la primera vez que vienen al clínico o al especialista por un problema de asma y que uno sospecha reflujo o sospecha microaspiraciones o trastorno de glutorio y lo manda a hacer un estudio y que se van con una orden de fonoaudiología, rehabilitación de la deglución, en vez de con un broncodilatador. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, es muy fácil lo que hacemos habitualmente, que es hacer el step-up, es decir, el aumento temporario de la medicación para que el paciente se sienta mejor. Lo que no solemos hacer es controlar al paciente en un periodo prudencial para hacer el step down, es decir, bajar la medicación a su menor expresión. Y con respecto a si no tiene crisis, se la saco, es muy difícil porque el asma está siempre, la inflamación está siempre. Es como si fuera un iceberg que se encuentra todo debajo del agua, esperando la oportunidad para aflorar. Entonces, la suspensión de la medicación no es la regla. Nosotros no tenemos que tomar vacaciones con los pacientes para sacarle la medicación, sino que hay que buscar la menor cantidad de dosis posible que lo mantenga asintomático. Bien, Okay. ¿cuáles son, Marcelo, los problemas de hoy en el día a día que vemos en la práctica diaria con los médicos en cuanto al tratamiento del asma? Uno, que ya lo hablamos 1000 veces, es el consumo excesivo del salbutamol. ¿Sí? Vamos detrás de la consecuencia y no de la causa. Y esto realmente ya se sabe que un paciente que consume más de 6 salbutamoles por año tiene una morbimortalidad muy incrementada. Y no porque el salbutamol lo mate, sino porque no recibe el antiinflamatorio, lo que lo mata es el asma. Bien, pero por otro lado hay un tema no menor, que es el que nos trae hoy a esta charla, que es el consumo excesivo de corticoides sistémicos y el escaso uso, lógicamente, del corticoide inhalatorio. Bien, un paciente que confía en el salbutamol sabe o se sabe él mismo que su asma está controlada porque tiene ese dispositivo. Y cuando lo tiene cerca no se preocupa y sabe que los beneficios son superiores a los riesgos y se confía también de que es mejor el salbutamol que el rescatador con corticoides. Cuanto más cercana a la verdad sea para el paciente estos conceptos, peor le va a ir. Por eso acá tenemos este formulario que de alguna manera pone en objetivo estas propuestas erróneas y a mayor cantidad de puntos que suman con estas propuestas, peor le va al paciente. Esto muestra una dependencia al salbutamol que tenemos que siempre investigar porque a veces es subrepticia y los pacientes no nos cuentan que van a la farmacia y encima es de venta libre y compran el salbutamol cada vez que les parece. Bien, con respecto a la vida real, lo que se ve es que 70% de los casos de asma los manejan ustedes. Es decir, los manejamos nosotros los clínicos, los médicos generalistas y los médicos de familia. Es decir, en el primer nivel de atención. Globalmente, el 20 al 60% de los pacientes con asma severo reciben corticosteroides sistémicos. En tandas, digamos, cursos de pocos días, a altas dosis, también a inyectables, también, digamos, a dosis excesivas de corticoides inhalatorios. El uso de corticoides sistémicos se asocia a un incremento en la mortalidad y a los costos en salud.
pero preguntándonos si existe alguna herramienta que pueda ayudarnos a identificar a estos pacientes severos o no controlados, moderados, y facilitar, digamos, la identificación para poder intervenirlos. Vamos a mostrar esta herramienta que se llama Referral Identifier o Referral ID, que es fundamentalmente una herramienta en la cual nosotros podemos rápidamente visualizar y poner una alarma sobre ese paciente para poder derivarlo a un médico que atienda asma. Y fíjense que no digo a un neumonólogo, le estoy diciendo a un médico que esté familiarizado con el manejo de la enfermedad. Puede ser un clínico que maneje bien la enfermedad, un médico de familia o el que esté disponible, pero que pueda manejarlo bien. Entonces, ¿qué releva? ¿Qué datos releva esto? Fundamentalmente, si el paciente recibió 2 o más ciclos de corticoides sistémicos en el último año, o si ha recibido una terapia de mantenimiento con corticoides. Si el paciente estuvo yendo a la guardia más de 2 visitas de emergencia, o si estuvo yendo a la demanda espontánea seguido en los últimos 12 meses, si el paciente estuvo en cuidados intensivos o estuvo ventilado en ARM, invasiva o no invasiva, y finalmente cuántos inhaladores de beta 2 estuvo utilizando, digamos, en el último año. Estos 4 puntos nos despiertan una alarma para poder saber que este paciente debe ser intervenido porque es un paciente mal controlado y potencialmente grave. Es interesante esto, cómo el rol inicial es en la atención primaria, o sea, como nosotros manejamos la hipertensión arterial, cómo manejamos los lípidos, tenemos que manejar esto también desde ya, lo tener bien en claro. Yo veo esto y dice 2 o más visitas no programadas a la guardia. Yo ya pensaría en la primera, si yo ya lo estoy tratando al paciente y ya va una vez a la guardia. Y es difícil el paciente. Entonces, quizás yo adelantaría esto. Esto es como si fuese, como vos comentaste antes, la punta del iceberg, pero si yo ya estoy viendo, el paciente lo conozco, ya sé que no utiliza la medicación quizás en forma correcta o la discontinúa o algo, no sé, a mí se me activan las alertas, ¿viste? Para pensar en el especialista. Exacto, Marcelo. Y en un trabajo realizado en nuestro hospital en La Guardia, lo que encontramos es que muchos de los pacientes asmáticos que asistían a La Guardia se iban sin su tanda de corticoides y sin su, digamos, cita programada con el médico, digamos, de cabecera para ver qué pasaba con este paciente. Y el 30% regresaba en los próximos 10 días a reconsultar. Es decir, que hay que ajustar en varios estratos de la atención médica, ¿no? Bien, pero fíjate cómo se hizo este trabajo. Es muy interesante porque participamos desde el hospital, además de otros 4 hospitales privados, pero también hubo 3 hospitales públicos. Es decir, que el mix fue bastante interesante para no estar sesgado por la atención privada. Y lo que se ve fundamentalmente sobre estos 441 pacientes, es que en el 33% de los pacientes tenían un consumo fuera de lo adecuado y de lo normal de corticosteroides. Un 36% son los que comentabas vos recién, que van a la demanda espontánea, a la guardia o emergencias. El 8.8% requirió internación en cuidados intensivos, y acá tenemos lo que pasa con los ABA, que no es nuevo. Es decir, que había un 61% de los pacientes evaluados que tenían un criterio de ir a ver a un médico que trabaje con asma, que necesitaban ser reevaluados más, digamos, de cerca por un médico más especializado en la enfermedad. Y fíjate este dato, Marcelo, que te voy a mostrar. En la atención, digamos, esto es en Argentina, se venden 10,5 millones de unidades de corticoides por año solamente en el ámbito privado. Y más de 1 millón son corticoides de depósito. Y vos fíjate que cuando uno evalúa el canal de farmacias de venta de unidades al año, la venta general de corticoides en un 70% son corticoides solos. Y este 30%, que para nada es despreciable, son corticoides asociados a otras drogas. Es el famoso antihistamínico con un poquito de betametasona, es el diclofenac con corticoide, son todas esas combinaciones que uno normalmente las pasa inadvertidas y piensan que no hacen nada.
Porque ¿cómo medimos nosotros el impacto de los corticoides sobre los pacientes? Fundamentalmente con lo que se llama dosis acumulada anual de corticoides. Es decir, que nosotros vamos a sumar los inhalatorios, vamos a sumar los nasales, vamos a sumar estas drogas que el paciente se esguinzó y capaz que le dieron algún corticoide, tal vez se lastimó la rodilla y el traumatólogo lo infiltró, tal vez se sacó una muela y le dieron un corticoide de depósito. ¿Sí? Es decir, que este trabajo lo presentamos en Málaga el mes pasado, en el Congreso de PCRG, y realmente es bastante alarmante lo que se ve. Bien, y lo que esto genera es todo el concepto de osteoporosis asociado al asma. Es decir, hay un mayor riesgo de osteoporosis incluso en los que no reciben corticoides, pacientes adultos mayores, sabemos. Pero fíjense que en los pacientes que tienen asma hay una potencialidad de un 53%, que aumenta al 65% en los que están superpuestos con EPOC o en los que tienen también enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un trabajo sobre 13.700 pacientes. El uso de corticoides inhalatorios en el asma produce osteoporosis. Esto es una cosa que tal vez todos deben estar pensando, y digo, uy, qué macana, ahora todos mis adultos mayores van a estar osteoporóticos porque usan el corticosteroide inhalatorio para el asma. Bien, acá tenemos este trabajo de densitometría ósea, donde vemos sobre varios estudios, tipo metaanálisis, donde vemos la línea de identificación y no vemos grandes desviaciones de la línea de identificación para lo que es densitometría ósea de columna y de cadera. Es decir, que no habría una asociación con corticoides inhalatorios digamos, alteraciones de la densitometría ósea. Pero también se midió fracturas y vemos algo parecido. No hay una gran dispersión de los datos por fuera de la línea de identificación. Es decir, no hubo una asociación con mayor riesgo de fractura en los corticoides inhalatorios. Pero acá hay una trampa, Marcelo. Sí, estamos hablando acá en corticoides inhalatorios de uso crónico, ¿no? Los bronquiales. Los que usamos bronquiales, exacto. Pero la trampa, bueno, de alguna manera es, fíjate, a mayor edad sabemos que hay mayor severidad del asma y menor score trabecular del hueso. Hay una correlación significativa con la dosis, porque decimos, no hacen mal, pero, a ver, no hacen mal, ¿a qué dosis? Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Qué dosis están recibiendo los pacientes? ¿Cierto? Entonces, a mayor dosis, y la dosis, los puntos de corte son 1000 microgramos. Ya cuando tenemos 1000 microgramos, y a ver, vamos a la práctica diaria, 1000 microgramos son 4 PAF de fluticasona a salmeterol, de fluticasona de 250. Con 4 PAF ya estamos en, digamos, 1000 microgramos. Y es una dosis bastante frecuente que se use eso a veces. Entonces, tenemos que verificar bien cuánto estamos usando para no precipitar a estos trastornos. Lógicamente, esto empeora de acuerdo a la severidad del asma. En no asmáticos tenemos esta, digamos, correlación, y en asmáticos severos, y con respecto a la edad, fíjense, mayores de 65 años, asmáticos severos, tenemos una, digamos, mayor severidad del score trabecular óseo. Pero si vamos un poquito más a fondo, y esto es un aporte de María Dil, la biopsia ósea isomorfométrica en mujeres posmenopáusicas con EPOC no tratadas con corticoides versus controles, vemos que ya de partida hay un volumen trabecular disminuido y menor conectividad, y hay un menor espesor cortical y mayor porosidad. Cuando se macheó con pacientes que estaban recibiendo corticoides inhalatorios, no vieron grandes diferencias significativas a las dosis que estuvimos hablando recién. Esto es lo que pasa con los corticoides inhalatorios y el riesgo de fractura en verdad. Acá tenemos las dosis de corticoides, 500, 1000, 1500, 2000 microgramos, ya 2500 es rarísimo ver. Recuerden que cuando un paciente no les anda con 1000 microgramos en el crónico, aumentar más los corticoides no les va a dar más beneficios
de efecto en el paciente. Probablemente tengan que barajar y dar de nuevo y poner alguna otra droga o buscar cuál es la comorbilidad que los está descompensando en vez de aumentarle los corticoides. Eso fue un paréntesis. Ahora, volviendo a esto, acá tenemos la tasa de fractura según dosis de corticoides inhalados y en tiempo, que ese es otro tema, que es la duración del tiempo. Y lo que se ve es que el aumento del riesgo con la duración a más de 4 años con más de 1000 microgramos de fluticasona o equivalente es significativo. Finalmente, el tratamiento del asma hay que revisar la respuesta de manera frecuente para poder disminuir los tratamientos a la menor expresión posible que mantenga el paciente controlado. ¿Qué es control? Y este es otro paréntesis que les abro. No es que el paciente tenga una buena espirometría y que el paciente no tenga tanta sintomatología. No, control es que una persona que vive con asma pueda hacer exactamente la misma vida diaria que cualquiera de nosotros. Eso realmente es control. No es un tema médico, es un tema humano. Entonces tenemos que ir hacia ese paradigma, ¿cierto? Ajustando los tratamientos, modificando las estrategias no farmacológicas, la vida saludable, la nutrición saludable. Revisamos siempre la respuesta y valoramos siempre cómo están usando los dispositivos. Más en los adultos mayores, nos apoyamos mucho en la familia, en los hijos, para que controlen y supervisen los tratamientos y si no, se los administren ellos. Finalmente, les dejo las redes de Asthma Right Care, están invitados a participar en el Twitter y en el Instagram de nuestra ONG. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la invitación y quedo para las preguntas. Muchas gracias. Sergio, súper interesante. Y cómo en esta cuestión de la visión integral que tenemos nosotros en el consultorio, cómo el manejo de la prevención de la osteoporosis, como el manejo de que no solamente con medicación eventualmente, sino disminuir el riesgo de fracturas, o sea, ver si no está frágil, si no está sarcopénico, o sea, qué tipo de actividad puede hacer para reforzar la dieta y la actividad para que aumente la masa muscular. O sea, vos estabas hablando y yo pensaba en todas las cosas extras que nos suceden a nosotros, ¿viste? En el contexto que tiene asma y tiene otras cosas también, ¿viste? Entonces, empezar a mechar todo eso en forma simultánea, casi de una manera artesanal. Sí, hoy es tiempos del enfoque multidimensional de los pacientes, es volver a la clínica básica, donde uno no trataba solamente la diabetes, sino que trataba todas las comorbilidades asociadas y le mandaba a hacer todos los estudios que no tenían que ver con una glucemia, sino con de todo, ¿no? En este caso, estamos en el momento de volver a esas bases, en hacer lo que se llama también medicina personalizada con cada uno de los pacientes y a hacer medicina sobre los rasgos tratables y modificables. Entonces me parece muy apropiado que el enfoque sea multidimensional y que uno vea que una enfermedad no se puede, digamos, transpolar desde el niño al anciano con total, digamos, liberalidad, porque no es así, sino que cada uno tiene sus características y hay que tenerlas en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden hacer las preguntas choice, manden al mail que sale de nuevo aquí en el Zócalo para que puedan recibir las preguntas y así obtener el certificado. Y los esperamos el lunes próximo a las 19 horas con un nuevo capítulo en nuestro webinar y ahora auspiciados por Astra. Bueno, les mando un abrazo muy grande y a seguir cuidándose. Chao, Sergio, un abrazo. Muchas gracias, Marcelo.